¿Me permites un segundo, Claro que sí. Luis Carlos? Está en la línea el doctor Lorenzo Córdoba, él es el presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Primo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un gusto estar con ustedes. Gracias por tomarnos la llamada. Lorenzo, ¿qué te parece esto que está señalando el candidato del PAN al gobierno de Coahuila? Dice que el Instituto Estatal Electoral trabajó para el gobierno de aquella entidad, para el gobierno de Moreira, y bueno, pues aquí la pregunta es la siguiente. El INE nombró a los integrantes de este Consejo Estatal Electoral. ¿Ustedes cómo perciben esas acusaciones desde aquí, desde el centro de la República? Pues mira, nosotros no interactuamos con los partidos políticos, primo, no es un rol, estamos en una etapa delicada del propio proceso en donde están definiéndose los resultados, y mal haríamos como árbitro en entrar o asumir que somos interlocutores de los propios partidos políticos. Las vías jurídicas, institucionales, para procesar cualquier tipo de inconformidad están abiertas, y venturosamente todos los actores en los distintos estados que tuvieron elecciones y que han manifestado algún tipo de inconformidad, pues han señalado que van a acudir a esas vías. No solamente están en su derecho, sino que hay que señalar que es venturoso que el propio sistema electoral sea, digámoslo así, un conjunto, o esté articulado con un conjunto de garantías en distintos momentos que le permite a los propios actores que cualquier diferencia, cualquier inconformidad la procesen por las vías institucionales. Por supuesto tendrán que presentar pruebas ante los propios tribunales en su momento. Lo que va a venir después del cómputo distrital son dos pistas paralelas. Por un lado, la pista de las impugnaciones, primero ante las instancias judiciales electorales locales y luego ante la federal eventualmente, y por otro lado la fiscalización que tiene que desarrollar, aunque se trate de elecciones locales, visto el nuevo modelo, el propio Instituto Nacional Electoral. Y hay quejas que se han presentado, hay quejas que se están investigando, hay una auditoría que justo en estos momentos está llevándose a cabo a partir de los informes que presentaron los partidos el sábado pasado. El martes próximo se presentarán esos que se llaman oficios de errores y omisiones, es decir, los señalamientos que se le hacen a los partidos en los ingresos y gastos que tuvieron para que señalen lo que a su derecho corresponde. En fin, hay vías institucionales procesadas. Ahora, frente a lo que ha sido polémico en estos días, pues lo que tenemos que hacer es averiguar y analizar qué pasó. El INE en breve va a hacer público, justamente que en los cauces institucionales, es decir, a partir de las comisiones que conocen de la vinculación y del seguimiento de los procesos electorales locales, en donde por cierto están incluidos o incorporados, participan los representantes de los partidos políticos, pues un análisis de todo lo que ha ocurrido, un análisis de todas las distintas etapas del propio proceso electoral. Hay que decirlo, se olvida muy fácil, pero hay una parte que es muy complicada, que es la de la instalación de las casillas. No dejaron instalarse más que 2 casillas de las 34,000 que se instalaron el domingo pasado en los 4 estados. Hay una participación de los propios ciudadanos. En estos días hay mucho ruido, y lo que nosotros tenemos que hacer es generar mucha información que disipe ese ruido, que disipe las suposiciones a partir de datos lo más objetivos posibles. Por ejemplo, se dice que ha habido una sustitución masiva de funcionarios de casilla insaculados por ciudadanos tomados en la fila. Pues eso no es cierto. En breve haremos un comunicado en donde se constatará no solamente cuántos ciudadanos fueron sustituidos por quienes estaban formados en la fila, cuántos funcionarios de casilla fueron sustituidos por quienes estaban formados en la fila, sino también, pues ahí están los resultados en esas casillas. Es decir, al final, con independencia de quién haya sido el ciudadano, hay documentos, de datos objetivos que nos permiten señalar que no hay ningún sesgo ni ningún favoritismo en ese sentido, o para alguno o para otro partido político, con independencia de quién haya sido. El número de ciudadanos que estuvieron fungiendo como representantes en las casillas pues son una garantía. La inmensa mayoría de las casillas estuvieron vigiladas, digamos, por representantes de 2 o más partidos políticos al menos. En fin, yo creo que lo que viene ahora es, y esta es una responsabilidad del INE, es hacer
un análisis, presentar en breve este análisis, insisto, con datos objetivos, para que la discusión no sea a partir, como escuchaba ahora, decía Luis Carlos, de generalizaciones respecto de algún tipo de incidente aislado, porque es muy común extrapolar lo que ocurrió o algún incidente, multiplicarlo por el número de casillas y decir, esto no funcionó. Y no es así. Yo creo que finalmente la mejor base para con seriedad, siempre hemos insistido que estos son momentos muy delicados y que requieren responsabilidad de todos los actores políticos y sociales. Es decir, y lo vimos el domingo, una vez más, antes de que nadie pudiera saber resultados, la cantidad de actores que se proclamaron victoriosos, pues nos coloca en el dilema de que, pues parece que en este país lo que nos falta no son triunfadores, sino cargos de elección popular para repartir. Es decir, y eso es un acto de irresponsabilidad de algunos actores. Lo señalamos y nadie hizo caso. Bueno, yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer, y mal haríamos si no atendiéramos este reclamo de información, es hacer justamente un análisis y poner sobre la mesa de la discusión pública pues todos los datos objetivos que nos permitan entender a todos qué es lo que ocurrió. Puede haber habido algún tipo de falla, puede haber habido algún tipo de equívoco, no lo niego. Vamos a analizar insisto, con la frialdad que requiere, con la serenidad que requiere el momento, con el desapasionamiento político pues, que requiere poder discutir qué pasó, porque el volumen de la discusión, para decirlo de alguna manera, no ayuda a este ejercicio de comprensión, y le tenemos que aclarar, tenemos que poner información y tenemos que discutir, insisto, en la medida de lo posible, no a partir de especulaciones, sino con datos objetivos. Y esa es la tarea en la que tendremos que ocupar, que nos ocupará en los próximos días, ¿no? Lorenzo, Guillermo Anaya dice que hubo una manipulación masiva de actas, de paquetes electorales, que hubo un robo, de incluso la violación de aquellos lugares en donde se guardaron los paquetes electorales después de la jornada del domingo. ¿Es factible esto que está diciendo? Porque además acusa al INE de no hacerle caso cuando pidió la intervención de ustedes, de la autoridad federal. Bueno, pidió la intervención de la autoridad federal a un par de semanas de que se realizaran las elecciones, y legalmente esto pues no es posible. Para pedir la atracción de alguna etapa o la asunción del proceso electoral se tiene que hacer con una anticipación relativa. Ahora, insisto, no es mi punto polemizar con ningún actor político. Lo que tenemos que hacer es poner sobre la mesa, aclarar estos temas, tiene que analizarse qué ocurrió, pero además hay ciertos elementos que ya le permitirían a cualquier persona comenzar a hacer estos cruces. Por ejemplo, hay que analizar, hay que identificar cuáles son esos paquetes, a qué casillas corresponden, y si esas casillas están registradas en el PREP, en donde están consignadas las actas de dichas casillas, pues hay que compulsarla con el resultado. Si lo que el acta, que es lo que llenaron los ciudadanos en la noche de la elección, y que está en un 72% del total de casillas plasmado en el PREP, de hecho hay más, por cierto, son cerca del 83% de las casillas, de las fotografías, perdón, de las actas correspondientes al 83% de las casillas en el PREP, pues hay que compulsarlo con lo que resultó en los cómputos que se realizaron el día de ayer y el día de hoy. Si no hay variaciones, pues no hay ningún tipo, no debería haber ningún tipo de sospecha respecto de alguna irregularidad, ¿no? Pero lo que se trata es justamente hacer este tipo de análisis, ¿no? Lorenzo, volviendo a parte del principio, ¿de qué sirve que el Instituto Nacional Electoral designe a los integrantes de los consejos electorales estatales si al final, una y otra vez, los contendientes acusan que dichos consejos trabajan para el gobierno del Estado, son manipulados por las autoridades locales? ¿En qué estamos parados, Lorenzo? Bueno, pues yo creo que es un problema muy complejo y las soluciones simplistas en ese sentido no ayudan en nada. Yo creo que hay un problema, pero que es un problema añejo, digamos, de nuestra cultura política, que ya lo señalaba el propio Felipe González hace unos 15 y 6 años, cuando vino a México y hizo una conferencia que se llamaba la aceptabilidad, que se titulaba la aceptabilidad de la derrota como una condición de buen funcionamiento de la democracia. Y yo creo que lo que tenemos que subrayar, insisto, sin un ánimo polémico, sino simple y sencillamente, pues digamos, para recordar en dónde estamos. El nuestro es un sistema de garantías consecutivas. Los nombramientos que nosotros hicimos de los consejeros pudo, y de hecho fue impugnado.
cualquier acto de la preparación del proceso electoral no solamente tiene una serie, digamos, un proceso de validación, sino también puede ser impugnado. Y justo en donde estamos hoy, es decir, en la víspera, digámoslo así, de los resultados oficiales y legales, pues estamos ante una nueva etapa que es justamente aquella en donde todos los actores políticos, más allá de los dichos, podrán presentar cualquier tipo de impugnación con las pruebas que sustenten sus acusaciones pues, ante las instancias jurisdiccionales. Y esas instancias tienen un abanico de posibles actuaciones muy amplio. Pueden ordenar el recuento de alguna casilla, adicional a los que ya se hicieron. Puede eventualmente, si hay algún tipo de irregularidad, anular la votación de una casilla. En fin, tenemos un sistema justamente que tiene el propósito de ir depurando poco a poco todos los procesos, abriendo siempre la posibilidad de que tenga una inconformidad, pues de presentar las acusaciones. Pero es justamente una virtud que no necesitamos, o sea que además del espacio público, y bienvenido el espacio público, y bienvenida, digámoslo así, la defensa de la libertad de expresión para que cualquier persona, cualquier candidato, cualquier actor político pueda públicamente manifestar lo que quiera, tenemos además venturosamente pues, instancias judiciales en donde los dichos y las acusaciones se prueban, y si se prueban, pues habrá consecuencias legales dictadas por los tribunales, ¿no? Pues sí, pero las consecuencias legales, las impugnaciones, la vía legal y la legalidad de las elecciones queda manchada por todo el cochinero que hacen los propios participantes. Lorenzo, hablabas de la forma en que todo el mundo se declara ganador, de la forma en que todo el mundo no impugna solamente por esas vías legales, sino que descalifica el papel de las autoridades y la forma en que se realiza la elección. Cuando ya se califica el proceso, lo que queda en el imaginario de buena parte de la sociedad mexicana es que a pesar de que el proceso sea legal y sea limpio, sea correcto en materia jurídica, pues las elecciones siguen siendo muy cuestionadas. Por eso después de 30 años de que tenemos que hicimos una gran apuesta de construcción de procedimientos, de construcción de instituciones, las elecciones paradójicamente siguen siendo parte de la discusión pública, como si nuestro, pero pues eso es parte, digámoslo así, de nuestra realidad. La litigiosidad es parte de nuestra realidad. Insisto, eso ya no, digamos, ¿es deseable? No, pues no es deseable. Deseable sería tal vez en una democracia que ocurra lo que ha ocurrido pues en todas las elecciones que hemos visto recientemente en el mundo, ¿no? Con independencia de que existan causas institucionales para procesar inconformidades, pues al cabo de los resultados, pues no hay mucha discusión, ¿no? La discusión normalmente viene antes. Aquí las elecciones pues no se acaban literalmente hasta que se acaban, y estas no terminan con la jornada electoral, sino terminan con mucha frecuencia pues con litigios jurisdiccionales. Pero me gustaría plantearlo en positivo. Es que esto no es parte de un problema en sí. Este es el resultado de los profundos cambios que ha operado en el país en los últimos 30 años. Es decir, lo que hoy estamos viendo es producto de una enorme competitividad, una competitividad sin precedente en el ámbito local. Es decir, no es casual que se esté haciendo estos señalamientos en los 2 estados de los 4 en donde hubo elecciones, en donde la disputa fue más cerrada, en donde la competencia, en donde digamos, la competitividad de los actores políticos pues es más alta. Insisto, a ver, pero eso es parte, digamos, de la madurez y de la consolidación democrática, que pasa no nada más por un asunto de instituciones ni de procedimientos y de reglas, pues pasa también pues por, digámoslo así, la intensidad que hoy venturosamente tiene la disputa por el poder. Hace 30 años las disputas postelectorales pues prácticamente eran nulas, pues simple y sencillamente porque había un partido que controlaba todo. No, pues no había realmente disputas electorales, ¿no? Pues es que ese es el punto. Así de fácil. Oye, Lorenzo, se ha dicho mucho esta frase esta semana. ¿Tenemos una democracia sin demócratas? No, tenemos una democracia que tiene los problemas naturales de todo sistema político competido,
y en donde pues el voto al final del día cuenta, y esa es la prueba, insisto, de que hoy estemos justamente en estas condiciones en las que la disputa por el poder es algo literalmente real, no es algo hipotético, pues lo estamos viendo justamente con los casos que hoy nos ocupan, ¿no? Lorenzo, ¿cuándo tendremos estas conclusiones de parte del INE? Pues mira, mañana estamos en la lógica de hacer público el arranque de este análisis, y la idea es tenerlo a la brevedad posible. Entre más nos tardemos en generar estos insumos, que son, así lo quiero ver, para entender lo que pasó y tener una discusión informada, pues estaremos incrementando, digamos, el espacio para la especulación y las generalizaciones como las que ustedes mismos hace un momento comentaban, ¿no? Ya la idea es mañana, por ejemplo, suponer algunos de estos elementos como el que les presentaba o les señalaba, es decir, cuáles son los resultados en aquellas casillas electorales en donde pues, se tomaron los ciudadanos de la fila, los 4 ciudadanos de la fila. Sí. ¿Cuál es el verdadero volumen de esto? Porque se dice, en fin, hay una discusión, Luis Carlos lo recordará, en 2006, ¿no?, de centenares y centenares de casillas o millares de casillas que tenían 4 ciudadanos tomados de la fila. Pues en realidad al final del día eso ocurrió, si no me equivoco, en 80 casillas nada más, ¿no? Pero en fin, creo que lo que importa ahora es que desde mañana mismo empecemos a poner estos elementos en la mesa, digamos, para que la discusión sea a partir de datos ciertos y eventualmente pues lo que son afirmaciones digamos abstractas puedan pues resolverse a partir de datos concretos, ¿no? Pues Lorenzo, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada y hayas podido platicar con la audiencia del Grupo Fórmula. Al contrario, saludos y un abrazo a ambos. Gracias. Chao, nos vemos. Hacemos una pausa, volvemos.